2. Situación actual de Iberoamérica. Iberoamérica, en los umbrales del siglo XXI, vive en un estado de crisis generalizado. Sus aspectos más salientes son el monstruoso endeudamiento externo, imposible de pagar sin gravísimas consecuencias socioeconómicas, la creciente pauperización de grandes contingentes poblacionales, el fenómeno cada vez más extendido de la marginalidad, expresión de una sociedad degradada que ha perdido conciencia de la dignidad de las personas. Una elevada tasa de mortalidad infantil y la reaparición de epidemias y de enfermedades exóticas o erradicadas de nuestro suelo, que diezmaron a poblaciones de zonas donde imperaban la falta de salubridad y la miseria. El incremento del analfabetismo, que aleja a nuestros pueblos de la posibilidad de preparar a sus hijos para enfrentar el desafío del futuro, de la tecnología, del desarrollo. La extinción de las economías nacionales, destruyéndose las fuentes de trabajo, la explotación de sus reservas naturales, cuyo dominio pretenden los poderosos del mundo. El uso de nuestra población como fuente de experimentos científicos y medicinales, y de nuestros territorios como reservorio de desechos nucleares, químicos y altamente tóxicos. Estos basureros industriales serían una de las tantas causas indignas de tener que pagar una deuda externa injusta. La fractura del sentido de solidaridad, expresión social de la virtud de la caridad, característica de nuestra heredad cristiana. El debilitamiento del concepto de soberanía nacional, en aras de la incorporación de un pretendido nuevo orden mundial que implica la subordinación al poder hegemónico. La desnaturalización y desmantelamiento de las Fuerzas Armadas nacionales, desviándolas de su razón de ser, brazo armado al servicio de los intereses de la patria, hacia nuevas misiones en apoyo de ese pretendido nuevo orden o hacia misiones propias de las fuerzas de seguridad. Esta realidad se verifica con distintas intensidades en cada una de las naciones iberoamericanas y con ciertas peculiaridades que en algunos casos la agudizan. También es diferente la percepción de cada país que cada país tiene del momento actual, como también lo es la reacción que se ha suscitado frente al cuadro descripto. Existe entonces una importante razón para que el interés de los poderosos se haya centrado en desarticularizar los mecanismos del cuerpo social de cada Estado, representado por la solidez de sus instituciones fundamentales: Iglesia, Fuerzas Armadas, Empresariado Nacional. Ellas constituyen la esencia del sentido vocacional y existencial de las naciones. Su destrucción posibilita la dependencia y la corrupción. La acción del imperialismo inglés, desarrollada durante el siglo pasado para fragmentar a Iberoamérica en repúblicas estancas, fomentando las divisiones y los enfrentamientos que coartan los vínculos de origen, sangre, lengua, historia, cultura y religión, impidió concretar el sueño de unir la gran patria americana que alentaron nuestros prohombres. Hoy, ante dramas comunes, ante este presente de miseria e incertidumbre, también comunes, esa acción continúa, incidiendo y ofreciendo falsas alternativas, creando espejismos para evitar un entendimiento genuino que nos permita hallar el camino hacia nuestra real independencia, hacia la grandeza y la prosperidad de nuestros pueblos. Hoy no se recurre tan solo a agitar el enfrentamiento entre las naciones, llevando a su máxima expresión el clásico dividir para reinar, sino que además han introducido la dialéctica en el seno mismo de que cada una de nuestras patrias, apelando a todos los recursos que nuestras realidades ofrecen. Se ha incentivado a la lucha ideológica, fomentando tanto la violencia de derecha, que somete a los pueblos al liberalismo más exacerbado,
a un capitalismo salvaje y a sus deshumanizados ajustes, como la violencia de izquierda, con su carga de muerte y terror, ambas con el denominador común de su relación con el narcotráfico, a partir del narcoconflicto o simplemente de la corrupción generalizada en todos los estamentos del poder. Estas falsas opciones se nos presentan como posiciones enfrentadas, en guerra permanente, pero de hecho operan como verdaderos socios, en un complemento perfecto, donde una lleva a la otra y esta otra justifica, ya que en verdad son expresiones distintas de una misma realidad. El materialismo sin Dios, que no reconoce al hombre en su plena dignidad, sino tan solo como un objeto al servicio del Estado o del dinero. Ante la realidad de la unidad espiritual y cultural que nos caracteriza y que nos conforma como la gran nación iberoamericana, no se escatiman medios para quebrarnos en más fracciones, si ello fuera posible. Así, se niega la obra evangelizadora, exacerbando legítimas reclamaciones indígenas y haciendo un reduccionismo respecto de la llegada de la fe que nos hermana, la que permitió lograr esa síntesis providencial del europeo y el indio en una entidad, el criollo. Simultáneamente, se atacó a la religión católica mediante su ideologización, mezclando su doctrina con un marxismo ateo o mediante el sembrado de cientos de sectas pseudocristianas que asume a la persona en un individualismo carente de todo compromiso social. La gesta histórica de recuperación de las Islas Malvinas puso al descubierto toda la ponzoña del verdadero adversario, pero también mostró el corazón fraterno y solidario de Iberoamérica, la que vibró plena, pues vislumbró su senda, su sentido. De allí en más, quienes quisieron dar solución particular a su problema fueron ahogados por el brazo mortífero del capitalismo internacional, de la usura y la amenaza del intervencionismo armado. Se le agregó hoy la estimulación de las actividades del narcoterrorismo y su veneno. La realidad de los años 90 descubre la intención de una política imperialista que pretende imponer una hegemonía mundial, la cual implica para nuestras naciones un claro destino de colonia. Es a partir de ese cruel propósito que se ha ido desarrollando una voluntad de resistencia entre quienes no aceptan para sus pueblos un futuro tan indigno. Las acciones que desde Semana Santa de 1987 se han desarrollado en toda la región han resultado insuficientes. No se ha logrado atacar las verdaderas causas, o sea, la fuente de la crisis. En algunos casos solo se logró retardar sus efectos, pero no se ha detenido ni superado.